Atención a la última hora porque recuperamos la información sobre la Casa Real Británica con un comunicado urgente por parte de Buckingham Palace. Y es que la verdad es que hay presión tras los muros de la realeza. Estamos hablando de una trágica muerte que ha ocurrido con una persona relacionada con Palacio. Una escena que es de una tristeza casi victoriana. Un jardín inglés en otoño, hojas húmedas, silencio roto por una noticia devastadora. Christopher John Eadie, artesano especializado en pintura decorativa, colaborador estrecho de Carlos III y de toda la Casa Real Británica desde los tiempos de su madre, de la reina Isabel II, ha aparecido ahorcado apenas hace 3 días. Ahora se ha filtrado esta noticia, tenía tan solo 63 años. El detonante emocional, según se desprende de la investigación celebrada ante el Tribunal Forense del Condado de Norfolk, habría sido un desencuentro profesional, atención, en la finca de Sandringham House, la residencia privada de Carlos III, y que además acogía en este caso también a su polémico hermano, que está relacionado con el caso Epstein. Devastado, así describieron su estado anímico tanto su hermano Mark como su viuda Joanna Eadie. El motivo, muy tonto, dice: un malentendido en torno al color elegido para repintar una pagoda budista situada en los jardines de la propiedad. Según el testimonio familiar, el monarca Carlos III no quedó satisfecho con el resultado y solicitó que se volviera a pintar. Eadie, perfeccionista confeso, decapó cuidadosamente la estructura para empezar de nuevo, pero el encargo fue transferido a otro contratista antes de que pudiera concluirlo. Parece, bueno, pues que es una cuestión de egos, pero también de... ahora mismo hay muchos medios que están señalando a Carlos III directamente en esta muerte. Para un profesional orgulloso de su trayectoria, el golpe más profundo fue de lo que cabría imaginar. Y es que Christopher Eadie había trabajado primero para su madre Isabel II y después para su hijo Carlos III. Se le habían confiado tareas delicadas que involucran también al príncipe William y Kate Middleton, y según relató su hermano ante el tribunal, incluso llegó a coincidir con sus hijos en el jardín y dijo que eran adorables. Leal, discreto, jamás hablaba de su trabajo fuera del ámbito privado. En los últimos años, los encargos en Sandringham se habían vuelto menos frecuentes. Esto parece que comenzó a inquietarlo, y el episodio de la pagoda, cuya paleta consideró un poco estridente, según trascendió, se convirtió en un punto de inflexión emocional. En los meses posteriores, su entorno observó un deterioro alarmante, dejó de comer, perdió peso, expresó temores infundados sobre padecer cáncer y manifestó ansiedad por no volver a ser llamado a trabajar en la finca. La reducción de su carga de trabajo tras décadas de lealtad lo afectó profundamente, al punto que ha terminado directamente con su vida. Esta información viene recogida por The Telegraph, y el día de su muerte fue precisamente la viuda quien lo encontró en el jardín familiar. La autopsia confirmó fallecimiento por ahorcamiento. Sin embargo, la forense del condado, y aquí está el punto importante, Yvonne Blake, introdujo un matiz inquietante: no estoy segura de que tuviera intención de morir. Se reconoce por los testimonios que su salud mental se habría deteriorado y se encontraba preocupado por su trabajo. Se quitó la vida, pero no concluiría que fue un suicidio en el sentido tradicional. Pues nos deja preocupados bastante esta noticia, porque Carlos III está siendo bastante criticado por todo lo que tiene que ver ahora en estos momentos con el caso de Jeffrey Epstein y lo que afecta en este caso a su hermano Andrew. Parece que ya los gestos de la corona no son suficientes para los ciudadanos británicos, ni siquiera para el resto del mundo.
En los nuevos papeles ha aparecido de nuevo el nombre del ex príncipe Andrew. Estos documentos apuntan a que en 2010, hace apenas 15 años, invitó al financiero y a una mujer rumana a cenar en el Palacio de Buckingham. Carlos III ha mandado un comunicado expresando públicamente su profunda preocupación por los vínculos de su hermano con este depredador y ha asegurado que la corona colaborará con la justicia si se abre una investigación formal contra él. El Palacio de Buckingham confirmó este mismo día la posición del monarca después de que la policía de Thames Valley anunciara que está examinando nuevos indicios que apuntan a que Andrés habría compartido información confidencial con Epstein durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido, cargo que ocupó durante una década entre 2001 y 2011. Entre los documentos bajo análisis figuran informes sobre visitas oficiales y oportunidades de negocio en varios países asiáticos. Las fuerzas de seguridad no se han puesto en contacto con la Casa Real, pero aún así se le ha aconsejado a Carlos III dejar clara su postura. También lo han hecho el príncipe William y Kate Middleton, que fueron bastante criticados porque en plena tormenta se les ocurrió irse de vacaciones para parecer pues absolutamente indiferentes a este tema. Críticas que también recibieron con esa cena de gala, esa recepción a los americanos en el Palacio de Buckingham, a su presidente Donald Trump, a Melania y a parte de su equipo de gobierno. En cualquier caso, el comunicado de Buckingham es tajante. El rey ha manifestado con palabras y con acciones sin precedentes su profunda preocupación por las acusaciones que siguen surgiendo en relación con la conducta del señor Mountbatten Windsor. Sabéis que se tuvo que cambiar el nombre. Si la policía de Thames Valley se dirige a nosotros, estamos dispuestos a prestar toda la colaboración necesaria. El portavoz subrayó además que los pensamientos y la solidaridad de sus majestades están y estarán con víctimas de cualquier forma de abuso, y recalcó que hasta ahora ningún miembro de la familia real ha sido requerido por las autoridades en relación con las recientes revelaciones. El mensaje se difundió pocas horas después de que el príncipe William y Kate Middleton también emitieran otro comunicado que ahora vamos a leer. Y esta posición de Carlos III la califican más que de preocupación, de estrategia. Es decir, a nosotros que no nos salpique esto. Nos dan igual las víctimas, pero vamos a decir que estamos con las víctimas con el objetivo de que esto no nos roce. Sí, ha marcado distancia con su hermano, ya no tiene ningún título, Sarah Ferguson tampoco, ni títulos, ni honores, ni casa. Bueno, es lo que tenían que hacer, pero la pregunta es si esto lo tendrían que haber hecho desde hace tiempo. Bueno, el comunicado de Kate Middleton y William también está un poco envuelto en la crítica, en la controversia, porque también existe un poco la posición de que ha llegado tarde. Ellos en un momento dado, cuando salió una de estas noticias fuertes, se les ocurrió irse de vacaciones y eso no sentó bien del todo. El comunicado lo ejercieron a través de un portavoz de Kensington antes de iniciar un viaje oficial a Arabia Saudí, que decía lo siguiente: puedo confirmar que el príncipe y la princesa de Gales han estado profundamente preocupados por las continuas revelaciones. Sus pensamientos siguen centrados en las víctimas. Declaración breve, con mensaje claro, prioridad en las víctimas que sufrieron los actos delictivos de Epstein y los demás involucrados. Claro, el asunto aquí, yo lo entiendo, todas las críticas, porque, Kate Middleton y el príncipe William fueron protagonistas en esa recepción que hubo hacia esta delegación de Estados Unidos encabezada por el presidente Donald Trump, quien también aparece, de quien también se han cogido vídeos que estamos hartos de ver hasta la saciedad, junto a Jeffrey Epstein, y dicen que, claro, que directamente han cortado el cordón umbilical con el príncipe Andrew
pero además niega reiteradamente cualquier conducta indebida. El asunto es que cada vez que niega algo sale otra cosa. En cualquier caso, él ya no vive en Royal Lodge y bueno, simplemente parece que la cosa está bastante distante, con un ruido mediático importante que salpica de una manera brutal, en este caso a Carlos III. Está relacionado el desvivimiento de esta persona, de este trabajador, de Sandringham. Bueno, es raro. Sé que se está aludiendo a problemas de salud mental, pero es que curiosamente cada vez que hay una muerte en Reino Unido que salpique a la realeza, siempre viene por alguno de estos motivos y, como digo, llama bastante la atención. Vamos a seguir este tema muy fuerte porque ahora mismo en Reino Unido está siendo bastante noticioso, con reacciones encontradas y con una opinión pública prácticamente en contra de su histórica monarquía, y está siendo fuerte. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, uniros al canal de WhatsApp para más vídeos. Gracias por estar ahí.